Muy buenas noches, me presento. Mi nombre es Paola Suárez, estudiante actualmente de Recursos Humanos. Bueno, referente al trabajo que nos tocó de memoria colectiva, junto a mis compañeros decidimos tocar el tema del COVID-19. Realmente iba a hacer la entrevista a otra persona, a un familiar, pero decidí hacerla yo misma. ¿Por qué motivo? Porque sé que esto es un tema muy delicado que puede herir la sensibilidad de la otra persona y puede recordar, o en este caso generar sentimiento de alguna u otra manera como lo vivió, porque no fueron experiencias bonitas, porque el estar enfermo o el tener que ir a despedir un familiar, su esposa, un hijo, un hermano, es muy difícil volver a recordarle esos sentimientos. Entonces yo dije, qué persona más idónea que serlo yo misma. Bueno, entonces qué mejor que yo. ¿Por qué? Porque yo también lo viví, yo también supe que era tener COVID, también supe que era ir a enterrar a un familiar y sobre todo viví la experiencia que para nada fue agradable. Entonces inició con las preguntas. La primera es, ¿conocía usted los síntomas del virus cuando inició la pandemia? No. Realmente no, porque ni siquiera las personas encargadas cuando inició recientemente se asociaba con sintomatología gripal. Entonces digamos que no tenía certeza qué sintomatología presentaba el paciente cuando iniciaba su etapa inicial del COVID. Entonces la verdad, el inicio, cuando inició todo, no. Y eso que trabajo con una entidad de salud y no. Segunda pregunta. ¿Se vio usted afectado por la pandemia en el tema laboral o personal? En el tema personal no, en el tema, bueno, sí, en el tema personal sí, porque perdí muchos familiares y eso me afectó tanto psicológicamente como emocionalmente bastante. En el tema laboral no, gracias a Dios, actualmente cuento con un buen acompañamiento en mi compañía. Yo trabajo con una entidad de salud y desde que inició la pandemia nos han apoyado mucho en temas relacionados hasta con el aislamiento, porque desde esta época yo he tenido teletrabajo. Entonces realmente no me he visto, afortunadamente yo, afectada relacionada desde que inició la pandemia. Me ha favorecido porque he tenido, digamos que la fortuna de estar trabajando desde la casa, porque mi función, aunque era en el área administrativa, la he podido desempeñar desde la casa un tiempo. Ya ahorita volvimos a la presencialidad, entonces digamos que como tal igual nos siguen acompañando, tomando todas las medidas preventivas, no solo por nosotros sino por nuestros familiares, porque somos como los que tenemos más impacto referente a la situación o a la enfermedad como tal. Tercera pregunta, ¿vivió usted o algún familiar el COVID-19? Sí. Infortunadamente, al inicio pensé que nunca iba a llegar, pero sí llegó, por más de que se tomaron las medidas, por más de que el trabajo me envió con un teletrabajo. En algún otro momento, no sé cómo ocurrió, posiblemente fue un descuido, nunca pensé que iba a llegar a mi familia y todo inició desde un familiar, donde fue avanzando la enfermedad poco a poco. Primero fue el papá de mi hija, luego fueron los familiares, mi suegra, fueron mis cuñados. Realmente desde mi punto de vista fue muy impactante porque fue muy rápido el desarrollo de la enfermedad. O sea, como que terminaba una persona y volvía y empezaba y empezaba la otra persona, y entonces no fue como el dolor de insopacto, sino fueron como uno por uno como se fueron enfermando. Cuarta pregunta, cuéntanos cómo afrontó la situación junto a su familia. Fatal. Los primeros nos apoyamos mucho porque pues hubieron personas que los tomaron, por lo menos yo en mi caso fui asintomática. Realmente me enteré porque por prevención me mandé a hacer la prueba del COVID, pero el papá de mi hija sí tuvo mucha sintomatología, estuvo hospitalizado, los familiares de él también estuvieron hospitalizados, y aunque tomamos las medidas, infortunadamente se fue propagando la enfermedad. Entonces son recuerdos muy dolorosos porque tuvimos que despedir a 4 de nuestros familiares, 2 de mi familia, 2 de la familia del papá de mi hija, donde eran muy cercanos y nos dolió mucho. Y la rabia fue que, o sea, como que ya nos tuvimos que despedir y no los pudimos despedir como se debía, porque pues se tomaron restricciones y fue más como el dolor reprimido que tuvimos que aguantar, porque no fue como el hecho de saber ya falleció, vamos a velarlo como se debe, sino simplemente fue ir a sacarlo del hospital literalmente y tener que llorarlo en un carro como 2 o 3 segundos y ya a afrontar la situación de golpe, porque pues ya era una realidad que no se podía hacer como antes, o las tradiciones que uno hacía en tema de velación y demás. Entonces sí nos impactó demasiado, pero siempre hubo esa unión. No les niego que aún hay sentimiento
porque fue muy duro, o sea, personas jóvenes que uno dice, pues madre, tenía mucho más vida por delante, pero fue más susceptible referente a la recepción de la enfermedad. Quinta pregunta. ¿Cómo fue su experiencia en el aislamiento cuando inició todo? Fue supremamente impactante. O sea, no creo que alguno de nosotros en algún momento pensó que se iban a cerrar tiendas, que ya no se podía compartir la misma cantidad de gente, que teníamos que salir todo el tiempo. A mí me pasaba algo muy curioso y era que a mí se me olvidaba el tapabocas. O sea, era como algo al inicio. Al inicio era algo que yo decía como que, y salía y entonces como que salía a la puerta, la cerraba y me tenía que devolver porque en efecto se me olvidaba el tapabocas y yo decía, pucha, y me devolvía. Al inicio usaba hasta guantes. Realmente evitaba usar transporte público por lo mismo. Digamos que yo lo viví más fuerte. ¿Por qué motivo? Porque soy trabajadora de una entidad de salud y entonces yo llegaba con uniforme, aunque gracias a Dios en este caso, aunque no fue tan impactante, pero sí lo viví, el rechazo, el que se me quitaran de al lado, en el que hasta en mi misma cuadra como que no me habla, entonces yo lo viví más impactante en ese caso, no tanto por la sintomatología, sino por la discriminación que me hicieron. Realmente yo opté por cambiarme de ropa cuando saliera del trabajo al inicio porque de verdad era supremamente, pues mi chaleco del trabajo hice la entidad donde trabajo y realmente, o sea, como que se me quitaban, o sea, eran muy, y lo entendía porque pues realmente, digamos, trabajar en un hospital es fuerte, en una clínica, perdón, es muy fuerte y yo decía, pues, no los juzgo, pero es feo porque se sintió supremamente horrible. Sexto, séptimo, ¿se vio usted afectado por la pandemia en el tema laboral o personal? No vale. Sexto, considera que tuvo precauciones de cuidado al salir de su casa. Lo que les contaba, al inicio sí, al inicio no. Se me olvidaba el tapabocas, realmente nunca pensé que hubiese la necesidad o en este caso de tener las prevenciones. A veces al hablar yo como que me cansaba en el respirar y me bajaba el tapabocas. Luego al pasar y ver que la situación se estaba poniendo más difícil y que estaba llegando ya a mi cuadra, a las personas familiares lejanos, yo dije, no, tengo que tomar las medidas preventivas y en efecto yo más y más a mí por el tema que trabajo con una entidad de salud. Al inicio lo que hacía era quitarme el uniforme, dejarlo en una bolsa, o sea, realmente tomé todas las medidas o las precauciones y más que nos capacitaron para ello. Llegaba y me lavaba las manos y no me las lavaba unas 15 veces al día, era muy poquito, cada vez que utilizaba algo, cada vez que hacía la comida para mi hija. Yo tengo una niña de 8 años, entonces realmente me preocupaba ella. Más que lo que me fuera a pasar a mí, me preocupaba era mi hija, porque yo decía, ¿dónde se enferme yo qué hago? Literalmente era lo que me preocupaba. Pues afortunadamente mis abuelos viven lejos, que eran las personas que se supone que en ese tiempo eran las más afectadas. Realmente yo vivo con ella, entonces lo que me preocupaba era ella. Bueno, no, intenté o hice alejarme, no iba a visitar a nadie, tanto por mí como por los demás. Entonces sí tomé las medidas precarias y aún las tomo porque considero que esto no se ha acabado, considero que, y más aún cuando escucho noticieros y digo, no, si yo me descuido, esto puede hacer algo, si no tuve o fui una persona asintomática, puede que esta vez no corra con la misma fortuna, entonces yo digo, no, tengo que cuidarme porque alguien me espera en la casa. Y si yo no tomo esas medidas, o me tocaría despedir o me despedirían a mí, no quisiera porque tengo a alguien que me espera, que sigue mis pasos. Entonces yo digo, de mí depende que esa enfermedad llegue a mi hogar nuevamente. Y por último, ¿qué enseñanza le dejó actualmente la situación que vivimos a nivel mundial con el COVID-19? Bueno, compañeros, realmente es que el hecho de pensar que nunca iba a llegar a mi hogar, el hecho de saber que, ay, no, eso a mí no me va a pasar nada, fue el peor detonante de lo que hizo que nos enfermáramos. Porque realmente como nunca lo viví, o bueno, al inicio no lo viví desde mi punto o alguien, de una persona que quisiera, yo dije, eso es una simple gripa. Cuando empecé a verlo, como les comenté nuevamente, trabajo con una entidad de salud, cuando empecé a ver la gente cómo se estaba comportando, en la desesperación,
no solo fue el hecho de ver mi familia mal, sino ver otras personas cómo sufrían por sus familiares porque no podían verlos, porque tenían que estar llamando cada 8, cada 20 segundos, ¿cómo está mi familia? ¿Cómo está mi familiar? No sé qué, y yo tener que darle más las noticias. Entonces cuando empecé a ver todo eso, yo dije, joder madre, o sea, tengo que tomar las medidas respectivas, compañeros, se los pido, les doy un consejo, tomemos las precauciones, realmente no se siente muy bonito o no se siente, es algo que va a impactar todo, tener que despedir a una persona de esa manera, tener que ver a una persona bien y de un momento a otro ya no verla, es horrible, es una sensación de miedo, es una sensación de pánico salir a la calle, no solo porque nos estamos confiando de que ya porque estamos vacunados y porque tenemos 2, 3 dosis de la vacunación ya no nos va a llegar al... No, no nos confiemos, compañeros, porque en alguna otra manera, ese tipo de confianza de que no va a llegar a mi casa es la peor traición que uno puede sentir. Entonces, cuidémonos, tomemos las medidas respectivas, usemos tapabocas, lavémonos las manos cada vez que utilicemos o lleguemos de casa, utilicemos todas las medidas de protección, no solo por usted, no solo por mí, no solo por, sino por todos los que nos rodean. Porque realmente si la persona es asintomática, bien, hasta uno ni siquiera se entera de que está enfermo. Pero hay otras personas que son más sensibles y son las personas que más les impacta. Entonces, compañeros, el mensaje de hoy a todos es que nos cuidemos. Cuidémonos, cuidémonos y cuidemos a la sociedad, porque de nosotros depende si esa enfermedad llega a tu casa. Gracias.